Hola jóvenes, espero que se encuentren muy bien. Bueno, pues ahora ya vamos a empezar con la segunda unidad, que es modelado de sistemas dinámicos. Y en esta clase vamos a ver lo que es la función de transferencia y modelado matemático de sistemas mecánicos. Ya en la unidad uno vimos pues algunos conceptos, definiciones sobre sistemas, ¿verdad? Sobre sistemas de control, como son las variables, eh, variables a controlar, variable no controlable, también lo que es el sistema enlazo abierto, lo que es el sistema enlazo cerrado, algunos ejemplos reales. También vimos la linealización de sistemas, ¿verdad? De sistemas no lineales, y por ahí también se presentó un ejemplo del proceso que se debe de llevar. Entonces, pues ahora lo que sigue es el modelado de sistemas dinámicos. Y como les digo, aquí vamos a ver la función de transferencia y el modelo matemático de sistemas mecánicos. Bueno, pues vamos a empezar. Aquí ya lo que estamos viendo, pues vamos a platicar un poquito sobre las funciones de transferencia. Y entonces tenemos en la introducción, ¿verdad? Dice, un primer paso importante en el análisis y diseño de sistemas de control es el modelado matemático de los procesos controlados. Entonces, aquí tenemos el primer paso, ¿verdad? Si tenemos un sistema y lo queremos controlar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues obtener su modelo matemático. Y ya habíamos comentado que el modelo matemático describe el comportamiento del sistema, entonces lo que necesitamos es conocer de forma matemática cómo se comporta el sistema para poder diseñar su control. Dice, en general, dado un proceso controlado, primero se debe definir el conjunto de variables que describen las características dinámicas de dicho proceso. ¿Esto qué significa? Que nosotros tenemos que identificar las variables que necesitamos medir, que vienen siendo las salidas que necesitamos medir para poder controlar nuestro sistema, ¿verdad? Controlarlas, hacer que estas variables hagan lo que nosotros queremos. Y aquí viene un ejemplo pues muy sencillo. Dice, por ejemplo, considere un motor utilizado para fines de control. Las variables de sistema se pueden identificar como el voltaje aplicado, la corriente en el embobinado de la armadura, el par desarrollado y el desplazamiento angular y la velocidad. Entonces ahí tenemos varias variables que nosotros necesitamos conocer sobre el motor para poderlo controlar, ¿sí? Y entonces dice, estas variables están interrelacionadas a través de leyes físicas establecidas que conllevan a ecuaciones matemáticas que describen la dinámica del motor. Con estas ecuaciones nosotros vamos a poder ver, bueno, vamos a poder entender físicamente cómo se describe la dinámica del motor. También dice, dependiendo de la condición de operación del motor, así como del énfasis modelado, las ecuaciones del sistema pueden ser lineales o no lineales. Entonces ahí tenemos también lo que habíamos visto en clases anteriores, si son lineales o no lineales, variantes en el tiempo o invariantes con el tiempo. Entonces aquí algunos conceptos que ya vimos anteriormente, pues nos pueden servir, ¿verdad? Nos pueden servir para tener un entendimiento de la dinámica del sistema y también de las variables que nosotros necesitamos conocer para poderlas controlar. Y entonces dice aquí, las leyes físicas que gobiernan los principios de operación de sistemas en la vida real pueden resultar bastante complejas, por lo que una caracterización realista del sistema puede requerir ecuaciones no lineales y o variantes en el tiempo. Entonces, por aquí esto ya lo habíamos mencionado anteriormente, que pues todos los sistemas en realidad son no lineales, ¿verdad? Pero trabajamos en un punto de operación y en ese punto de operación los podemos linealizar. Si nosotros queremos trabajar con ecuaciones no lineales, pues es mucho más difícil y hay que utilizar herramientas de control de sistemas no lineales. Entonces, por razones prácticas, para establecer una clase de análisis aplicable y diseñar herramientas para sistemas de control,
se hacen suposiciones y aproximaciones a los sistemas cuando es posible. Entonces aquí nosotros hacemos nuestra linealización de sistemas, nosotros hacemos nuestras aproximaciones, pero siempre y cuando reflejen el comportamiento, reflejen la dinámica del sistema en ese punto de operación donde estamos haciendo nuestra aproximación. De tal forma que estos sistemas puedan ser estudiados utilizando la teoría de sistemas lineales, ¿verdad? Entonces un sistema no lineal lo hacemos lineal para poder utilizar esta teoría, que es más sencilla que la teoría de control de sistemas no lineales. Dice, existen dos formas de justificar la aproximación de sistemas lineales. Y aquí está la primera. Una es que el sistema es básicamente lineal, o que es operado en la región lineal, por lo que la mayoría de las condiciones de linealidad se cumplen. Entonces, en la primera, pues escogemos un punto de operación, ¿verdad?, donde podemos hacer la aproximación, o más bien donde necesitamos nosotros controlar nuestro sistema, podemos buscar una linealización en ese lugar y usarla solamente en la región donde se cumple esto, donde se cumple que es aproximadamente igual, ¿verdad? Y aquí tenemos la segunda. La segunda es que el sistema es básicamente no lineal u operado en una región no lineal, para explicar herramientas de análisis y diseño lineal. El sistema se linealiza con respecto a un punto de operación nominal, como lo hicimos anteriormente. Debe de mantenerse en mente que el análisis es aplicable solamente para el rango de variables en donde la linealización es válida. Entonces ya sabemos que no va a servir donde quiera, ¿verdad? En las clases pasadas vimos que solamente en una región va a ser válida esa linealización, ¿verdad? Si no se cumplen, si el error es muy grande, entonces no la podemos usar. Tenemos que hacer más pequeña la región hasta que el error sea suficiente pequeño para que podamos utilizar la linealización. Si el error es muy grande, pues nosotros vamos a estar controlando el sistema en un punto donde no es, entonces la salida, el comportamiento que va a tener, no va a ser el apropiado, no va a ser lo que queremos, aunque hayamos hecho todo lo demás bien. Dice, por lo que las palabras clave para el análisis y diseño de sistemas de control lineales son superposición, identificación, linealización y modelado. Entonces, con estas cuatro cosas nosotros podemos trabajar perfectamente, pero acuérdense bien, tiene que ser en una región donde el modelo o la linealización sea válida. Muy bien, entonces ahora vamos a seguir con esta parte que viene siendo la función de transferencia de sistemas no lineales y la respuesta al impulso, ¿verdad? Entonces, aquí dice, la forma clásica de modelar sistemas no lineales es utilizar funciones de transferencia para representar las relaciones entrada-salida entre variables. Entonces nosotros necesitamos las funciones de transferencia para poder ver cómo se va a comportar nuestro sistema, cómo va a ser la salida ante una entrada, ¿verdad? Entonces, una forma de determinar la función de transferencia es empleando la respuesta impulso. Aquí tenemos esto, que se define a continuación, ¿verdad? Entonces, para determinar la función de transferencia, pues usamos ahí dentro de nuestro proceso la respuesta al impulso. Y aquí tenemos respuesta al impulso. Considere que un sistema lineal e invariante en el tiempo tiene la entrada U de t y la salida y de t. El sistema se puede caracterizar por su respuesta al impulso g de t. Se define como la salida cuando la entrada es una función impulso unitario. Esta función impulso unitaria pues ya la conocemos también. Entonces tenemos una entrada U de t, tenemos una salida y de t y la respuesta al impulso va a ser g de t. Entonces nosotros teniendo esta, la entrada y la salida, pues nosotros a la entrada ponemos simplemente la función impulso unitario para poder tener esta entrada.
Ok. Dice, una vez que se conoce la respuesta al impulso de un sistema lineal, la salida y de t para cualquier entrada u de t se puede encontrar mediante la función de transferencia. Ok. Entonces, pues es lo mismo, ¿verdad? Función de transferencia de sistemas con una entrada y una salida. Entonces vamos a ver qué es esto de la función de transferencia. Dice, la función de transferencia de un sistema lineal es la transformada de Laplace de la respuesta al impulso con condiciones iniciales cero. Ojo con esta parte. Condiciones iniciales igual a cero. Bueno, vamos a ver aquí. La función de transferencia de un sistema lineal invariante con el tiempo se define como la transformada de Laplace de la respuesta al impulso con todas las condiciones iniciales iguales a cero. Suponga que g de s denota la función de transferencia de un sistema con una entrada y una salida, con entrada u de t y salida y de t y respuesta al impulso g de t. Entonces la función de transferencia g de s se define como g de s va a ser igual a la transformada de Laplace de la respuesta al impulso g de t. ¿Ok? Aquí no se preocupen mucho por la transformada de Laplace, no vamos a desarrollar las transformadas de Laplace, pero sí vamos a utilizar las tablitas de las transformadas de Laplace. Ok, dice, la función de transferencia g de s se relaciona con la transformada de Laplace de la entrada y salida a través de la siguiente relación. Entonces aquí ya tenemos nuestra forma de la transformada de Laplace, donde está g de s es igual a y de s sobre u de s, donde dijimos que u de s es la entrada y de s es la salida. Con todas las condiciones iniciales puestas a cero. Y de s y u de s son las transformadas de Laplace de y de t y de u de t, respectivamente. Muy bien. Aunque la función de transferencia de un sistema lineal se define en términos de la respuesta al impulso, en la práctica la relación entrada-salida de un sistema lineal invariante con el tiempo con entrada en tiempo continuo se describe a menudo mediante una ecuación diferencial. Entonces, todos nuestros sistemas pues, van a ser representados finalmente por una ecuación diferencial, por lo que es conveniente obtener la función de transferencia directamente de la ecuación diferencial. Entonces aquí está, obtenemos la función de transferencia derechito de la ecuación diferencial, ¿verdad? Y dice, considere que la relación entrada-salida de un sistema lineal invariante con el tiempo se describe mediante la siguiente ecuación diferencial de enésimo orden con coeficientes reales constantes. Habíamos dicho que para que sea lineal e invariante en el tiempo debe de tener coeficientes reales, ¿verdad? Coeficientes constantes. Debe de tener coeficientes constantes. Y aquí tenemos nuestra ecuación diferencial de enésimo orden. Está la derivada enésima de y de t con respecto de t hasta la derivada de y de t con respecto de t por a1. Estos son nuestros coeficientes constantes. Y aquí, como ya no hay derivada, simplemente vamos a tener a0 por y de t. Y vamos a poner por el otro lado, acuérdense que y de t es la salida. Y bueno, por el otro lado vamos a tener y igual a bm por la derivada enésima de u de t con respecto de t. Y entonces estos coeficientes van bajando de orden bm, bm menos 1 hasta b1, b0. ¿Ok? Y también el orden de las derivadas. Y bueno, aquí llegamos hasta b1 por la derivada de u de t con respecto de t. Y si baja el grado de la derivada, pues va a ser b0 por u de t, simplemente. Entonces está bien fácil construir esta ecuación diferencial. Dice, los coeficientes a0 hasta an-1 y b0 hasta m son constantes reales, porque estamos hablando otra vez, aquí hay que recordar que es un sistema lineal invariante en el tiempo, entonces necesita coeficientes constantes.
Dice, una vez que la entrada u de t para t mayor o igual que 0 y las condiciones iniciales de y de t y las derivadas de y de t se especifican con el tiempo inicial t igual a t0, la respuesta de la salida y de t para t mayor o igual que t0 se determina al resolver la ecuación 3.3. O sea, tenemos que resolver esto, ¿verdad? Están las constantes, entonces tenemos que hacer el cálculo para t mayor o igual que t0, ¿verdad? Y las condiciones iniciales se determinan con la condición inicial de t igual a t0. Luego dice, sin embargo, desde el punto de vista del análisis y diseño de sistemas lineales, el método que emplea ecuaciones diferenciales en forma exclusiva es bastante molesto, porque las ecuaciones diferenciales de la forma de la ecuación 3.3 rara vez se emplean en su forma original para el análisis y diseño de sistemas de control. Entonces, aquí estamos viendo que no se utiliza realmente en su forma original, ¿verdad? En su forma original. Debe señalarse que aun cuando existen disponibles subrutinas eficientes en computadoras digitales para la solución de ecuaciones diferenciales de orden superior, la filosofía básica de la teoría de control lineal es el desarrollo de herramientas de análisis y diseño que eviten la solución exacta de las ecuaciones diferenciales del sistema. Entonces, esto lo que significa es que si yo tengo una ecuación diferencial de un orden superior, de un orden 10, pues yo tengo que buscar la forma, ¿verdad?, de tener una ecuación diferencial, no sé, de segundo o tercer grado, que no esté muy grande para poderla aplicar. Podemos usar el sistema original, bueno, podemos usarla mediante análisis numérico y entonces podemos tratarla, ¿verdad?, por medio de programas. Pero si lo queremos hacer en forma manual o simplificar, pues va a ser muy complicado utilizar el sistema original. Por eso hay que hacerlo más pequeño. Y dice aquí, excepto cuando se desean las soluciones mediante simulación en computadora para presentación final o verificación. ¿Sí? Ya cuando queramos ver que nuestro sistema funciona, pues hay que corroborar que está funcionando. Dice, en la teoría clásica de control, la simulación por computadora empieza a menudo con funciones de transferencia en lugar de ecuaciones diferenciales. Entonces, aquí las funciones de transferencia, pues hay que obtenerlas. Muy bien. Dice, para obtener la función de transferencia del sistema lineal que está representado por la ecuación 3.3, o sea, por la ecuación diferencial, simplemente se toma la transformada de Laplace en ambos lados de la ecuación y se suponen condiciones iniciales a 0. Entonces, aquí ya tenemos la transformada de Laplace. Esta es nuestra ecuación original, derivada enésima, ¿verdad? Está nuestra ecuación diferencial, por un lado, por el lado izquierdo y por el lado derecho. Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos la transformada de Laplace del lado izquierdo y sacamos la transformada de Laplace del lado derecho. Y bueno, ya reacomodando términos y todo y factorizando y de s, que viene siendo la salida, y acá de este lado factorizando u de s, que viene siendo la entrada, ya nos queda esta forma. Y si bien esta forma podemos resolverla ya algebraicamente, esta puede ser una cuadrática, y entonces pues aplicamos, o ahora sí, la fórmula general, ¿verdad?, para las ecuaciones cuadráticas. Y dice, la función de transferencia entre u de t y y de t está dada por, y aquí ya tenemos nuestra función de transferencia g de s, y aquí tenemos y de s, que es la salida, tenemos u de s, que es la entrada, y simplemente lo reacomodamos. Esta ecuación que tenemos aquí, vamos a tener esta parte va a pasar dividiendo, y esta parte va a pasar dividiendo para acá, ¿verdad? Y esta de aquí para acá, bueno, aquí va otra vez. Esta parte que está multiplicando a y de s
la pasamos dividiendo para este lado. Y esta parte que es UDS lo pasamos dividiendo para este lado y obtenemos esta función, ¿verdad? Es álgebra solamente. Y aquí tenemos algunas propiedades de la función de transferencia. 1. La función de transferencia está definida solamente para un sistema lineal invariante con el tiempo. ¿Okay? Aquí dice claramente, no está definida para sistemas no lineales. La función de transferencia entre una variable de entrada y una variable de salida de un sistema está definida como la transformada de Laplace de la respuesta al impulso. En forma alterna, la función de transferencia entre un par de variables de entrada y salida es la relación entre la transformada de Laplace de la salida y la transformada de Laplace de la entrada. El punto número 3, todas las condiciones iniciales del sistema son igual a 0. Que esto no se nos olvide, ¿verdad? Las condiciones iniciales del sistema deben de ser igual a 0. La función de transferencia es independiente de la entrada del sistema, ¿sí? O sea, nosotros obtenemos nuestra función de transferencia y luego la podemos probar con un escalón o la podemos probar con una rampa, pero ya tenemos nuestra función de transferencia. Dice, la función de transferencia de un sistema en tiempo continuo se expresa solo como una función de la variable compleja S. O sea, al momento de utilizar Laplace nos estamos yendo al plano complejo S. No es función de la variable real, tiempo o cualquier otra variable que se utilice como la variable independiente. Para sistemas en tiempo discreto modelados por ecuaciones en diferencias, la función de transferencia es una función de z cuando se emplea la transformada z. Ok, entonces aquí, para que quede esto de la transformada z, para sistemas en tiempo continuo se utiliza la transformada de Laplace. Y cuando tenemos un sistema que es discreto, entonces vamos a utilizar la transformada z, ¿verdad? Está fácil. Y aquí tenemos algunas definiciones. Dice, funciones de transferencia propias. Se dice que la función de transferencia de la ecuación 3.5 es estrictamente propia si el grado del polinomio del denominador es mayor que el del polinomio del numerador. Tenemos n mayor que m. ¿Cuál es la ecuación 3.5? Aquí para que se refresquen esta, ¿verdad? Entonces aquí n tiene que ser mayor que m para que sea estrictamente propia. Si n es igual a m, la función de transferencia se conoce como propia, ¿verdad? Y la función de transferencia es impropia si m es mayor que n, es decir, si el grado del numerador es mayor que el grado del denominador. Aquí tenemos otra definición, ecuación característica. Dice, la ecuación característica de un sistema lineal se define como la ecuación que se obtiene al hacer que el polinomio denominador de la función de transferencia sea 0. Entonces, la ecuación característica, nos vamos a regresar a la ecuación 3.5, que está aquí. La ecuación característica es esta. Esta va a ser nuestra ecuación característica y para resolver el sistema solamente hay que hacerla igual a 0. Si lo hacemos igual a 0, pues lo que está aquí, ¿verdad? Nos la traemos para aquí y para acá, y aquí está nuestra ecuación característica, la hacemos igual a 0. Y entonces lo que tenemos que resolver, pues es simplemente esta ecuación característica. Y bueno, aquí ya dice, posteriormente se mostrará que la estabilidad de sistemas lineales con una entrada y una salida está gobernada completamente por las raíces de la ecuación característica. Entonces, el comportamiento de nuestro sistema va a estar determinado por las raíces que encontremos aquí, ¿sí? Aquí esta va a ser el bueno. Y bueno, en esta parte es todo sobre la función de transferencia, sobre la teoría de la función de transferencia. Aquí ya vimos unas definiciones
tenemos los tipos de funciones de transferencia propias, tenemos la ecuación característica, tenemos las propiedades de la función de transferencia. Entonces, aquí hay algo que pues estaría bien recordar, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a continuar. Sí, ahora que ya vimos lo de la función de transferencia, pues vamos a familiarizarnos con lo que viene siendo el modelado matemático de sistemas mecánicos, ¿verdad? Y aquí para ver esta primera parte, que es el modelado de sistemas mecánicos, pues tenemos que familiarizarnos, ¿verdad? Vamos ahorita a revisar unos pequeños ejemplos que contienen resortes, ¿verdad? Bueno, vamos a ver que tiene un resorte que ya tengo aquí. Entonces aquí tenemos un sistema muy sencillo que contiene dos resortes, tiene sus constantes K1 y K2 y están fijos a esta parte de aquí. Puede ser una tabla, una placa de metal, algo, ¿verdad? Acá tenemos esta parte fija y esta parte es la que se va a desplazar, ¿verdad? Aquí es donde se refleja nuestra fuerza y esta parte es la que se nos va a desplazar y lo tenemos indicado como X. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a obtener la constante vamos a obtener la constante proporcional, ¿verdad? Equivalente. Entonces nosotros revisando este sistema, pues tenemos que K1 por X, que es donde se va a mostrar el desplazamiento, K1 por X más K2 por X, ¿verdad? Va a ser igual a la fuerza. Hacemos la suma de todas las fuerzas para obtener esta F. Y de aquí nosotros podemos obtener esta expresión como la fuerza igual a la K equivalente por X, ¿sí? Y nuestra K equivalente, si nosotros reacomodamos esto factorizando las X, vamos a tener que la K equivalente, la constante equivalente va a ser igual a K1 más K2. Y aquí obtenemos ya esta equivalencia, ¿verdad? Ahora, si nosotros vemos este sistema, podemos ver que hay una relación análoga con, digamos, dos resistencias en serie, ¿verdad? Las resistencias en serie se van a sumar. Muy bien, entonces así ya obtuvimos la constante equivalente del resorte, ¿verdad? Ahora vamos a ver otro sistemita. Aquí, ¿verdad? Tenemos el modelo de un sistema que tiene dos resortes, K1, y las constantes son K1 y K2. Están dos resortes y aquí es donde se refleja la fuerza, ¿verdad? De todo el sistema, ¿verdad? Y aquí, en medio de los dos resortes, tenemos un desplazamiento que va a ser el desplazamiento en Y, y aquí al final vamos a tener nuestro desplazamiento en X, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos para los resortes en serie, la fuerza en cada resorte es la misma. Porque están en serie, entonces la fuerza va a ser la misma y vamos a obtener esta F, ¿verdad? Entonces aquí para el primero tenemos K1 por Y es igual a F. Esta parte está fija, no se mueve, el punto que se desplaza es aquí, en Y. Entonces por eso tenemos K1 por Y, va a ser igual a la fuerza. Y acá tenemos K2 y el resorte, ¿verdad? Y entonces la expresión para viene siendo K2 por X menos Y, ¿sí? Vamos a tomar primero el desplazamiento que tenemos en este punto X, lo vamos a tomar primero de derecha a izquierda, entonces va a ser K2 por el desplazamiento que hay en X menos el desplazamiento que hay en Y esto va a ser igual a la fuerza. Muy bien, ahora de aquí vamos a resolver para Y. De aquí de esta, resolvemos todo este par de ecuaciones para Y, ¿sí? Entonces de aquí, pues aquí tenemos Y, ¿verdad? Simplemente resolvemos primero esta ecuación para Y, o esta que está más fácil, Y va a ser igual a F sobre K1 y lo sustituimos en esta. Y aquí ya lo tenemos, ¿verdad? Tenemos K2 por X menos Y
Ya vamos a tener K2 por X menos, de aquí tuvimos que Y es igual a F sobre K1, aquí lo ponemos igual a F. Entonces, esta expresión, pues ya factorizamos K2 por X y el resto lo pasamos para el otro lado. Entonces, al sacar la X, vamos a tener por acá otra X, ¿verdad? Entonces, lo resolvemos y vamos a llegar a esto, que la fuerza más, que K2 por X es igual a la fuerza más K2 sobre K1 por la fuerza. Y esto, reacomodando esta parte, vamos a tener esto de aquí. Factorizando la F y reacomodando, vamos a obtener esta parte de aquí. O sea, eso ya es algebrita, ¿verdad? Muy bien. Ya que tenemos esta parte de aquí, pues nosotros podemos decir que nuestra K equivalente, de aquí si obtenemos esta expresión fx, pues vamos a tener que despejar la f y dejarla sobre x, ¿verdad? Y al hacer eso, tenemos K2 por x. Vamos a hacer esto. Esta x se pasa dividiendo para acá y ya voy a tener f entre x. Y este término que tenemos aquí, lo paso dividiendo para acá y ya voy a tener K1 por K2 por K1 sobre K1 más K2, ¿verdad? Y tenemos este arreglo. Y que viene siendo igual a esto de aquí. Y esto también está en forma análoga, se parece a dos resistencias en paralelo. Si recuerdan lo de circuitos eléctricos, este es el equivalente a dos resistencias en paralelo. Entonces ahí existe una analogía. Muy bien. Ahora vamos a ver sobre un amortiguador. Dice, un amortiguador es un dispositivo que proporciona fricción viscosa o amortiguamiento. Está formado por un pistón y un cilindro lleno de aceite. El aceite resiste cualquier movimiento relativo entre la varilla del pistón y el cilindro. Debido a que el aceite debe fluir alrededor del pistón o a través de los orificios en el pistón, de un lado del pistón al otro. ¿Sí? Cuando hay movimiento en el pistón, el aceite se va para el otro lado, con cierta resistencia. Hola, campeón. Aquí mi hijo que está activo, muy activo. Bueno, y dice, el amortiguador esencialmente absorbe energía, ¿verdad? Esta energía absorbida se disipa como calor y el amortiguador no almacena energía cinética ni potencial. Aquí, si lo comparamos nosotros con circuitos eléctricos, tenemos un capacitor y un inductor, ¿verdad? El inductor almacena energía cinética y el capacitor almacena energía potencial. Aquí el amortiguador es similar en el sentido de que absorbe energía, ¿no? Absorbe energía y entonces también su ecuación diferencial va a estar determinada por su resultado va a estar determinado por una ecuación diferencial de primer orden, igual que el capacitor o el inductor. Ok. Muy bien. Entonces, vamos a ver el modelado matemático de un sistema con dos amortiguadores en paralelo, ¿verdad? Entonces, en este sistema tenemos un punto X que va a tener movimiento y un punto Y que va a tener movimiento. En medio están los dos amortiguadores en paralelo y sus constantes van a ser B1 y B2, ¿verdad? Entonces nosotros, si obtenemos la ecuación de este sistemita, vamos a tener F, la fuerza, va a ser igual a B1, vamos a revisar que es la derivada de Y menos la derivada de X. ¿Sí? Entonces estamos hablando de estos dos puntos. Entonces, igual que en el resorte, primero vemos el del lado derecho y luego el del lado izquierdo. Así tenemos Y menos X, la derivada de Y menos la derivada de X. Y para B2, pues tenemos lo mismo, ¿verdad? B2 por la derivada de Y menos la derivada de X, que viene siendo esta parte. Si nosotros reacomodamos esta ecuación, vamos a llegar a esto.
que va a ser la multiplicación de B1, bueno, va a ser la suma de B1 más B2, que multiplica a la derivada de Y menos la derivada de X. Y ahora, en términos del coeficiente de fricción viscosa, tenemos el equivalente de esta constante, B equivalente, ¿verdad? Y B equivalente va a ser igual a B1 más B2. Igual que en el resorte, aquí tenemos que esto se parece a la suma de dos resistencias en serie, ¿verdad? Y si nosotros sustituimos esta B equivalente en esta expresión de aquí, pues vamos a tener que la fuerza va a ser igual a B equivalente, que multiplica a la derivada de Y menos la derivada de X. Entonces, este es el sistemita para dos amortiguadores en paralelo. Ahora vamos a ver los dos amortiguadores en serie. Y hay que recordar que el amortiguador absorbe energía, ¿verdad? Por eso son las ecuaciones diferenciales. Entonces, en esta figura lo que se ilustra es que tenemos el amortiguador 1, el amortiguador 2 con su constante 1, B1 y su constante B2. Y aquí tenemos, como en el anterior, el punto del lado izquierdo, el punto de desplazamiento X, y hasta el lado derecho el punto de desplazamiento en Y, pero en medio de los dos pistones, ¿verdad?, vamos a tener un desplazamiento en Z. Entonces tenemos tres puntos de desplazamiento, uno en X, uno en Z y uno en Y. ¿Ok? Entonces la fuerza F debida a los amortiguadores, vamos a tener los que F es igual a B1, que viene siendo este, por la derivada, empezamos por el lado derecho, ¿ok? En este punto Z, la derivada de Z menos la derivada de X. Entonces tenemos B1, empezamos del lado derecho, que es Z, y luego el lado izquierdo, que es X. Y aquí queda la derivada de Z menos la derivada de X. Ahora sigue para para el amortiguador 2, ¿verdad? Para el pistón 2. Entonces aquí vamos a tener que es B2, y empezamos con el lado derecho, que es la derivada de Y menos la derivada de Z. Y aquí lo tenemos, ¿ok? Y bueno, si resolvemos esta expresión para Z, vamos a tomar esta parte de aquí, B1, que multiplica la derivada de Z menos la derivada de X, igual a B2 por la derivada de Y menos la derivada de Z. Tomando esta parte y resolviéndola para Z, vamos a llegar a esta ecuación. ¿Sí? Tenemos esta ecuación y la sustituimos en F. Sustituyéndola en F y haciendo por ahí álgebra, vamos a encontrar esta expresión, ¿verdad? Aquí la estamos sustituyendo. Esta de aquí la ponemos aquí. Vamos a tener B2, que multiplica a la derivada de Y menos 1 sobre B1 más B2, que multiplica a B2 por la derivada de Y más B1 por la derivada de X. Nos queda esta expresión. O sea, para esta parte tomamos esto de aquí. Igual podemos tomar esta de acá, ¿verdad? Puede ser cualquiera de las dos. Ok, entonces aquí pues está nuestro sistema y está la sustitución en F que hicimos. Y aquí, pues de aquí reacomodamos esta parte del lado derecho, la reacomodamos y vamos a encontrar esta expresión. Aquí, del paso de aquí a aquí, pues es algebrita, ¿verdad? Y vamos a hacer B1 por B2 sobre B1 más B2, que multiplica a la derivada de Y menos la derivada de X. Y ya reacomodando esto de aquí, pues vamos a encontrar que esta parte va a ser nuestra constante B equivalente, ¿sí? Vamos a tener nuestra parte B equivalente, que va a estar dada por, y que va a estar multiplicada por Y, la derivada de Y, menos la derivada de X. Ok, ¿y por qué lo hicimos así? Porque acuérdense que necesitamos obtener la relación entrada-salida, y para tener la relación entrada-salida, pues vamos a necesitar los extremos, no necesitamos el punto medio. El punto medio lo utilizamos para llegar a esto, ¿sí? Y entonces aquí tenemos los dos extremos, uno va a ser la entrada y otro va a ser la salida, y aquí está, ¿no?
los dos puntos extremos en nuestra ecuación final. Y vamos a tener la derivada de y menos la derivada de x, que son los dos puntos extremos. Entonces, con esto, bueno, aquí también esta parte, la constante equivalente, pues se parece también, ¿verdad?, a dos resistencias en paralelo. Entonces está la analogía con dos resistencias en paralelo. Está un sistema análogo correspondiente. Aquí, bueno, pues ya se acabó la presentación. Y bueno, por esta clase es todo. Aquí con mi hijo bien activo, que de pronto me saca de onda, pero está bien. Entonces espero que haya quedado clara esta parte, es solamente el primer acercamiento al modelo matemático de sistemas mecánicos. Espero esté claro. Si tienen dudas, ya saben, déjenme en los comentarios. Pero todo está muy sencillo. Básicamente lo que tienen que hacer es utilizar álgebra para llegar a las ecuaciones indicadas. Bueno, no me despido y por aquí vamos a seguir con los demás videos. Cuídense mucho, pórtense bien.